Mari Compuche. Vamos a dar inicio a esta tercera clase de Mapudungun de nivel básico. Primero quiero comenzar diciendo Chaltumay, agradecerles por todos sus comentarios, por su participación y la ayuda que nos han dado para desarrollar esta clase a través de sus comentarios. Vamos a pasar de lleno a lo que será la clase de hoy. Les advierto que va a ser un poco compleja, pero tratamos de hacer esto de la manera más fácil posible para ustedes. Hoy día vamos a ver pronombres posesivos y números, pero primero vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. Primero vimos que hay distintas maneras de escribir el Mapudungun y que a cada una de esas maneras se les ha llamado grafemario. También vimos que para poder aprender el idioma se crearon pronombres y vocales. Veamos primero los pronombres personales. Yo, inche, tú o usted, eimi, él o ella, fei, nosotros dos, inchiu, ustedes dos, eimu, ellos dos, feiengu. Ahora, si hablamos de más de dos personas, por ejemplo, nosotros tres sería inchin, ustedes tres o ustedes más de tres, eimun, y ellos, feiengun. Las vocales, vimos que son las mismas 5 vocales que nosotros ya conocemos y se agrega la sexta vocal que es la llevando un poco la lengua hacia atrás. Entonces las vocales serían A, E, I, O, U. Bueno, vamos a ver entonces los pronombres posesivos. Estos se dividen en singular, dual y plural. Es decir, singular de uno, dual de dos y plural de más de dos. En el uso del diálogo va a depender un poco del contexto de la conversación. Por ejemplo, vamos a comenzar. Tañi, mío o mía. Y eso es en singular. Tañi. Tayu sería nuestra o nuestro en dual. Y tain en nuestra o nuestro, pero en plural. Entonces los pronombres posesivos serían tañi, tayu y tain. El contenido de los pronombres posesivos es bastante más complejo que como yo lo estoy explicando, pero como este es un curso a nivel básico, trataré de hacerlo de la forma más básica posible y por eso solo vamos a nombrar estos tres. Tañi, mío, tayu, nuestra y tain, nuestra, pero de más de dos personas. En esta ocasión nos encontraremos con Nicolás Garrido, quien nos va a ayudar a desarrollar esta clase. Mari Lamión, Nicolás. Mari Lamión, Darly. Sí, sabía que estaban desarrollando los pronombres posesivos, así sí. Que me gustaría igual un poco que me enseñara la conjugar ejemplo. Sí, veámoslo con un ejemplo para que sea más fácil para los que están viendo este video. Okay. Usemos el verbo amun, que amun. Puede ser de ir o fui. Como estábamos viendo los pronombres posesivos, eran tañi, tayu y tain. Okay. Entonces, un ejemplo. Inche amun tañi rukameu. Inche amun tañi rukameu. Claro, aquí si te das cuenta yo usé primero inche, que es de los pronombres yo. Okay. Y el tañi, que es de mío o mí, ¿cierto? Entonces, inche amun tañi rukameu, yo fui a mi casa. También podemos reafirmar algo cuando yo digo, por ejemplo, inche tañi ñuque. ¿Sabes lo que es ñuque? ¿Madre? Sí, madre o mamá. Entonces yo dije inche tañi ñuque, mi madre. Estoy reafirmando que estamos hablando de mi madre. Perfecto. De todas maneras, como dijimos al comienzo, van a variar un poco dependiendo del contexto de la conversación, cómo yo use estos pronombres posesivos. Ya, pero ¿eso no varía según la situación geográfica o todos lo ocupan de la misma forma? ¿Es la misma conjugación para todas las zonas geográficas? Podría haber alguna diferencia porque no nos olvidemos de que las clases que nosotros hacemos son en base a un grafemario. Entonces, en una comunidad donde tal vez ellos no han escrito su idioma, pueden haber variaciones en la fonética, tal vez. Pero ahí podríamos pedirle a quienes nos están viendo que nos cuenten en los comentarios si en sus comunidades esto se usa como nosotros lo estamos explicando. Y que den otro ejemplo. También que nos den ejemplos. ¿Te parece si pasamos a los números? Ok. Mira, veamos los del 1 al 10. Tú me los dices en español y yo los digo en mapudungun. ¿Te parece? Sí. Ya. 1, Quiñe, 2, Epu, 3, Kula,
4, Meli, 5, Quechu, 6, Cayu, 7, Regle, 8, Pura, 9, Aya, 10. Mari. Mari, ¿cómo se saluda? Sí, el Mari, ¿te acuerdas que en el primer video explicamos lo del Mari, tus 10 y mis 10? Sí. Bien. Sí, es el mismo Mari con la R como arrastrada. Arrastrada. Entonces, esos son los números del 1 al 10. ¿Los repetimos? Ya. Quiñe, Quiñe, Epu, Epu, Kula, Kula, Meli, Meli, Quechu, Quechu, Cayu, Cayu, Regle, Regle, Pura, Pura, Aya, Aya, Mari. Mari. Muy bien, Sí. Nico. Bueno, pero en el Mapudungun, los números cuando ya vamos avanzando desde el 11 al 19, por ejemplo, hay una diferencia en la forma en que los vamos diciendo. Ok. Entonces, por ejemplo, para decir 11, yo digo Mari Quiñe. Mari Quiñe. Mari 10, Mari. Quiñe 1. Ah, Entonces podríamos decir que es como 10 más 1, 11. Entonces, si yo quiero decir 12, por ejemplo, ¿cómo? Mari Epu. Mari Epu, claro. 15, Mari. Quechu. Quechu. Quechu, Quechu. claro. Y si quiero decir 19, Mari Aya. ahí, claro. Entonces es el 10 más el número como unidad. Ah, Pasemos a los números después del 19. ya. Después del 19 también va a variar un poquito cómo se van a pronunciar. Por ejemplo, si yo quiero decir 20, es Epu Mari, Ah, pero porque Epu es 2 y Mari es 10. es 10. Entonces Ok. se podría decir que al 2 le sumo 10. Ya. O O 2 por 10. 2, claro, y 20. 20. Ah, ya. Epu Y, Mari. claro, y si 20. digo 23, Epu Mari Kula. Ah, Epu Mari Kula. 2, 10, 3. Ya. Esto ya, como dije y reitero, es un poco más complejo que poderlo explicar sobre todo a través de un video, pero esperamos que puedan comprender la forma en que lo estamos explicando. Por ejemplo, si yo quiero decir 30, ¿cómo crees que lo diría? Kula Mari. Sí, Kula Mari. Ah. 3, 10. Kula Mari. 39 sería Kula Mari Aya. Kula Mari Ayla. Aya. 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 Sería 3 más 10 más 9. Ok. ¿Y cómo se diría 1000? Ya, pasemos entonces a los números más grandes. Si yo quiero decir 1000 es Guaranca. 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 Y para decir 100, Pataca. Pataca. Sí, Guaranca, pataca. claro. Por ejemplo, si yo quiero decir 120, digo Pataca Epu Mari. Pataca Epu Mari. Ah, pero seguimos con la misma estructura que estábamos llevando con los números más pequeños. Claro, Ok. sí, se antepone en este caso Pataca, que viene siendo Sí. 100, al número que queremos decir. Ok. Entonces, si yo quiero decir 1006, diría Guaranca Cayu. Guaranca Cayu. Ya. Guaranca 1000, Cayu 6. Seis. Claro. Y 10.000, ¿cómo crees que se diría? Mari Guaranca. Sí, muy Ay. bien, Nico. Mari Guaranca. Y bueno, eso sería cómo podemos estudiar los números en Mapudungun. Chaltumay, la bien darling. Bueno, Nico, y así vamos terminando la videoclase de hoy día, y me gustaría terminar con un tema y también les vamos a plantear una duda al final. Nosotros aquí lo que estamos enseñando, ¿verdad?, es el Mapudungun, pero a nivel geográfico se denomina de distinta manera el idioma. Entonces, por ejemplo, acá en Chillán hablamos nosotros el Mapudungun, claro, pero más hacia el sur hablan Mapuzungún. En Temuco, por ejemplo, se habla el Mapuchedugun, y hacia la costa o hacia la cordillera hablan el Chedugún. ¿Sabías eso? No, no lo sabía, lo supe acá, recién. Sería bueno que ustedes en los mismos comentarios aquí abajo pudiesen dar a conocer cómo se denomina el Mapudungun o el habla en su sector. Así que lo invitamos a comentar, a suscribirse, a darle me gusta, compartir y difundir. Y eso, lo esperamos para la próxima clase. Peucayal. Peucayal. Esperen. Recuerden que acá abajo en la descripción pueden encontrar un link con la clase de hoy, con los contenidos y los talleres. Ahora sí, Peucayal.